Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. ¡Aprende inglés! ¡Fuera! Buenas. Lo que tendría que aprender más de uno es a defender lo suyo, especialmente en su casa. Pero bueno, no se preocupen, el pollo está bien, está todo perfecto y vamos allá con otro día donde vamos a tratar toda la actualidad del mundo de los videojuegos porque esta viene bastante calentita. Uno de los temas de hecho tiene que ver con el famoso Aprende Inglés, porque nos han llegado doblajes incluso para videojuegos que en este punto ya ni siquiera lo necesitaban, pero ciertas compañías están haciendo esfuerzos precisamente para alcanzar a esas audiencias. Quien no alcanza básicamente a ninguna audiencia últimamente es la tienda Game. Aquí en España la cosa está bastante mal, pero es que en Reino Unido se acaba de poner muchísimo peor. Vamos a ir con la última hora acerca de todo ello y cómo puede afectar al mercado del formato físico más allá de otros temas como por ejemplo alguna sorpresa para Game Pass y movidas varias aquí. Arrancamos de hecho con la última hora que nos la ha ofrecido Nintendo y su informe financiero que abarca el último trimestre del año pasado. Un informe financiero que nos dice que Nintendo Switch 2 ha alcanzado los 17,37 millones de copias vendidas. Menos mal que según algunos esta videoconsola iba a vender menos que la Wii U, pero las cosas no han ido precisamente por esos derroteros. En apenas medio año de vida, esta plataforma está batiendo todos los récords. Ayuda también saber que la primera Nintendo Switch no ha parado de vender y se sitúa en 155,37 millones de consolas vendidas en todo el mundo. Sigue vendiendo a un buen ritmo dentro de que al fin y al cabo ya la sucesión está disponible. Y en este caso incluso ya se ha convertido en la consola más vendida de Nintendo. En la caja de comentarios pueden decirme ustedes si creen ustedes, también valga la redundancia, que superará a la PlayStation 2 o seguirán encontrando consolas ocultas en algún lugar del desierto. En cuanto a videojuegos, la cosa también ha ido muy bien, todo se ha dicho. Nintendo pues ha hecho acopio de grandes títulos de lanzamiento, como por ejemplo es el caso de Mario Kart, un videojuego que ha vendido 14 millones de copias en todo el mundo. Básicamente un 80% de los que tienen una Nintendo Switch 2 tienen Mario Kart. Esto se debe principalmente también gracias a los packs de lanzamiento. Pero bueno, ahí también tenemos a Donkey Kong Bonanza, que ha vendido 4,25 millones, y a videojuegos como Pokémon, que en su versión de Nintendo Switch 2 ha vendido más de 3 millones. Esto pues no aplica tanto, por ejemplo, para Metroid Prime 4. Un título que ni siquiera aparece mencionado en su informe financiero. Ha tenido que vender tan poco este videojuego que Nintendo siquiera le ha querido dar imagen. Debe de estar por debajo del 1.000.000 de copias vendidas, ya que otros videojuegos como Kirby pues sí han estado presentes. Pero en fin, dicho todo esto, el informe es de absoluto récord, salvo ese punto en particular. Quien no tiene muy buenos informes financieros, caso contrario, es la tienda Game. Una tienda que ya sabéis que se sitúa principalmente en Reino Unido y aquí en España. Es una tienda especializada puramente en videojuegos y de hecho en mi país es la última gran tienda especializada que nos queda. Y me refiero, hay tiendas menores, hay tiendas que no son precisamente de esta cadena, pero son tiendas como quien dice de cada ciudad, son como tiendas muy independientes. Lo que son grandes cadenas, esta es la última que queda. Pues bien, en Reino Unido acaban de cerrar los últimos establecimientos. Game allí pasa a ser una tienda plenamente digital, lo que es la tienda online, y luego con otras tiendas seguirán teniendo pequeños espacios dedicados, pero punto. Hasta aquí llegó la situación. Esto es información oficial. Alguno se pregunta, ¿esto va a suceder también en España? Os lo respondo yo aquí, sí. No sé cuándo, pero esto va a pasar también en España. Yo he sido testigo recientemente del cierre de una de las tiendas game más antiguas que teníamos en donde yo vivo, que es en Málaga. Y así pues otras cuantas en diferentes ciudades. Lo están haciendo despacio y de manera silenciosa,
pero eso está sucediendo aquí. Lo vengo hablando desde hace años. Cuidado con este negocio porque las cosas no van bien. Y muchos me decían que no, que eso era alarmismo, que siempre lo veían lleno de gente, que a esta gente les da igual, que esta gente quiere competir simplemente en el sector de las ventas online. Y os digo una cosa, se van a comer los mocos. Se van a comer los mocos porque tienes de competencia a Amazon, que es que te van a destruir, pero bueno. ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Por qué sucede esto? ¿Y qué impacto va a tener en el formato físico? Porque muchos pueden decir que, oye, todo esto puede deberse al abandono del mercado físico por parte de algunas compañías como Xbox. Otros dicen que puede deberse a la caída en ventas que va a tener el mercado físico también en Nintendo Switch, precisamente por motivo de las keycards. Otros le han echado la culpa a Sony PlayStation porque hay cierto empuje durante los últimos años hacia el formato digital, vendiéndote videoconsolas plenamente digital, como por ejemplo es el caso de la PlayStation 5 Pro. Te dan opciones de comprar el físico, pero ya básicamente te están diciendo que tienes que pagar un plus por tener lectura de físico. Pues ¿saben ustedes qué? De ninguno. La culpa no es de ninguna de estas compañías fabricantes. No. Primero, existe una cosa llamada oferta y demanda. Y el formato físico no es algo que tenga una alta demanda. El consumidor está diciendo que cada vez le interesa menos el formato físico. ¿Y por qué le interesa menos? Pues mirad, porque lo han descuidado. En líneas generales, el formato físico, cualquier compañía de videojuegos, y no digo los fabricantes de consolas, sino en general, cada vez le da mucho menos valor. Nos encontramos que las ediciones coleccionistas cada vez dan más asco. Las ediciones coleccionistas cada vez tienen menos sentido. Muy caras para un producto muy pobre. Las ediciones sencillas, ya me dirán ustedes qué es lo que tienen en sí. Lo que tienen es básicamente un disco podrido y luego ni libreto de instrucciones ni básicamente nada en conjunto. Está muy descuidado este sector. No hay un gran valor en el formato físico actual, porque es que ni siquiera, en muchos casos, te viene todo en el disco. Señores, la culpa de que cierren las tiendas game es plenamente de las tiendas game. Y yo, en diferentes casos, compro en esas tiendas porque tienen ediciones exclusivas y todo ese tipo de cosas, y debo decir que aquí pues siempre me tratan muy bien. Cada vez que voy a la tienda siempre hay muy buena onda y muy buen rollo, pese a las muchas críticas que les he echado encima. Obviamente no al vendedor, sino a la tienda en sí, a sus políticas. ¿Os acordáis de lo del programa de puntos que yo me estuve quejando? No te quejes, Emo, no te quejes. Pues nada, seguirán abusando del consumidor, y el consumidor que no le lame las botas dejará de comprar allí. Eso es lo que ha pasado, entre otras muchas cosas, como que, por ejemplo, tú vas a la tienda game y te encuentras que de lanzamiento del videojuego 80 plomazos. Yo me quiero comprar el Mario Tennis. Si voy a game me va a salir 80 plomos. En cambio, si voy a Amazon, lo tenéis en el enlace de la descripción, me lo encuentro a 64. ¿Por qué estará cerrando la tienda? Pues no sé, quizás porque estás abusando del cliente, sabiendo que eres la última gran tienda, la gran cadena de tiendas que queda en determinados países. Quizás que te has venido tan arriba que crees que tienes el poder de básicamente todo. Eso es lo que ha pasado, principalmente. Seguirá vendiéndose formato físico, pero generalmente yo digo que será a través de tiendas online. Eso es lo que cada vez va a ser más habitual. Pero bueno, seguimos. De hecho, una compañía que sigue editando bastante bien en formato físico es Capcom, ya que, por ejemplo, videojuegos como los de la saga Resident Evil tienen pues sus ediciones metálicas, tienen sus ediciones lenticulares, y bueno, dentro de lo que cabe tampoco es que sea una locura, pero al fin y al cabo se nota que tienen cierto aprecio, y lo editan básicamente para todas las plataformas, aunque es cierto también que algunas ediciones coleccionistas están empezando a desaparecer del mercado o son excesivamente caras. Pero bueno, hablando de Resident Evil, tengo una noticia de última hora bastante interesante, sobre todo para la gente que me veis desde América, y es precisamente que tanto Resident Evil 4 como Resident Evil Village acaban de añadir doblaje completo al español de Latinoamérica. Sí, esto ya está disponible en todas y cada una de sus versiones, y por supuesto cuando llegue a final de mes para Nintendo Switch 2 también van a estar ahí esperándote.
Esto se debe principalmente a que haya algo de coherencia, cohesión con el lanzamiento del próximo Resident Evil Requiem. Aquí pues simple y llanamente Capcom está intentando alcanzar esa cuota de público, esa cuota de audiencia. Y entiéndase que esto seguramente también aplique para otros videojuegos anteriores de la franquicia. Básicamente lo han aplicado para los dos que se han lanzado más recientemente. Uno protagonizado por Leon Kennedy y otro es la entrega inmediatamente anterior a esta. Con lo cual, aquí a Capcom simplemente cabe decir que nos tenemos que levantar y darles un aplauso. Porque a día de hoy, yo creo que ya básicamente nadie pedía que estos videojuegos tuviesen dicho doblaje. Sin embargo, como la gente no se calla, por supuesto Capcom ha oído estas cosas y ahora pues seguramente consigan un repunte de ventas y también un repunte de tiempo invertido en sus videojuegos algo más impactante. Y esto es lo que he comentado muchas veces en el canal. No se trata de que yo considere el doblaje algo imprescindible. Para mí, con que los videojuegos vengan subtitulados está perfecto. Yo siempre he jugado videojuegos en formato subtitulado, no pasa nada. Con saber leer da de sobra. La cuestión es que algunos se preguntan por qué en países como España nos quejamos tanto y queremos tener doblaje. Pues señores, es una cosa muy sencilla. Calidad de vida, calidad de inmersión. Algunos pues no quieren estar leyendo, algunos no son como yo, que en este caso les importa bastante estar pendientes simplemente de la imagen, y por ello se lucha. Y parece ser que en Latinoamérica la gente también está peleando para que cada vez haya más doblajes. Capcom ha tomado nota de ello, incluso Square con Final Fantasy XVI así lo ha hecho, así que señores, dejen de decir, aprendan inglés y empiecen a defender un poco más lo suyo, que es lo que corresponde. Enhorabuena a toda la gente de Latinoamérica y que siga así. Ante esto solo me queda decir: bravo por la gente que lucha por lo suyo, especialmente en sus países, que es para lo que tenemos que estar. Vamos allá con noticias relacionadas con Xbox y particularmente con esta que estáis viendo en pantalla en primer lugar, que tiene que ver con el Play Anywhere, un sistema que ya oficialmente se aplica para Crimson Desert, este videojuego que se lanza durante el mes que viene, al que muchos le tenemos unas ganas muy interesantes de ver qué es lo que han hecho ahí. Pero hace poco comentaba en el canal precisamente que ya se había añadido la posibilidad de, además de jugarlo en videoconsola, jugarlo a través del PC con una sola compra. Pero claro, hay situaciones en las que aunque te deje jugarlo a través del PC, no tiene un Play Anywhere completo. Hay muchas veces que la partida de consola es una cosa y la partida del PC es otra. Digamos que no hay una sincronía perfecta. Ahora parece que sí. Ya se ha implementado esa etiqueta y lo tendríamos tranquilamente todo en uno. En ese sentido, lo que vengo diciendo desde hace tiempo, a la hora de elegir dónde compro videojuegos, Xbox es opción principal, ya no solamente porque sea la consola que más utilice, sino también por este tipo de cosas. Yo en el futuro, no sé si tendré la próxima Xbox, porque a lo mejor me dicen que vale 3.000 euros, o alguna cosa así me refiero, o a lo mejor en un futuro ni siquiera hay una Xbox, pero con esto en PC sé que lo tengo, y también a través de la nube cuando corresponda, punto. La verdad que en eso ganamos. Por otra parte, lo que tenemos en pantalla también es precisamente un pequeño spoiler de la tanda de Game Pass que se va a anunciar hoy. Dos, de hecho, en particular. Ya tenemos añadido el Yakuza de los piratas. Sí, esta parte de la historia paralela al Like a Dragon Infinite Well está ya disponible para que lo juguéis. También tiene Play Anywhere, por cierto, un videojuego que hemos analizado en el canal y que yo la verdad me lo pasé muy bien con él. Todo os ha dicho, me lo completé al 100%. El otro que se añade es Avatar, no está añadido ya, simplemente que a través de la cuenta oficial de Game Pass han dejado caer que próximamente vamos a tener algo y han puesto pues una imagen que claramente es del videojuego Avatar Frontiers of Pandora. Un título que en lo personal debo decir que no me gustó nada. O sea, me pareció de los peores juegos que Ubisoft ha sacado en los últimos 5 o 10 años, os lo digo así. No ha jugado a otros como Skull and Bones, ¿vale? Para que lo tengáis presente. Pero bueno, al fin y al cabo, para esto están los servicios de suscripción, para que cada uno vea si le vale la pena o no. Además, ahora en este se ha añadido el modo tercera persona y en fin, ya comentaré detalles en el vídeo de mañana para que más o menos os hagáis una idea de cuánto puede interesar el videojuego, pero ahí va a estar disponible también. Aunque eso sí, creo que solo se va a añadir al nivel Ultimate, que es el que ha agregado los videojuegos de Ubisoft Classic. Lo dicho, en las próximas horas saldremos de dudas, pero estas dos noticias, la verdad, que son muy interesantes y veremos a ver qué tal
esa tanda. Para ir cerrando, os comento que ya salieron los análisis de este videojuego que estáis viendo en pantalla, Dragon Quest VII Reimaginado. Ojo, porque además este título desde hoy mismo ya lo podéis jugar. Si os habéis comprado la edición más cara de este videojuego, el título ya está disponible, completo, lo podéis empezar a disfrutar desde ya y echar un montón de horas. Y bueno, los análisis han sido de hecho bastante positivos, de notable alto, por casi sobresaliente en algunos medios, pero bueno, más o menos se ha quedado sobre el 8, más o menos es la nota que suele tener toda la franquicia últimamente. Pero en fin, ¿qué es lo que nos dicen? Pues que obviamente se ha hecho un buen trabajo a nivel de producción respecto a la obra original. No se trata simplemente de que tengas mejores gráficos, sino que has sabido reinterpretar el apartado visual y por supuesto también el apartado sonoro. De hecho, más allá de eso, también nos comentan que por ejemplo el videojuego original tenía pues unas primeras horas que eran absolutamente infumables, donde no tenías un combate hasta que pasaba bastante tiempo. Aquí es como que eso en parte lo han respetado, pero sí te han metido algunas adiciones para que vayas combatiendo un poquito antes. Digamos que no necesariamente has resumido el videojuego, sino que lo has sabido aprovechar un poco mejor. Se ha distribuido mucho mejor lo que es la parte de la historia y el combate. En ese sentido vamos a tener una experiencia mucho más gratificante en líneas generales. Chapo por esta parte. Además se ha mejorado mucho a nivel de interfaz. El videojuego tiene mucho mejor ordenado, por ejemplo, lo que es el tema de las colecciones como las mini medallas, el bestiario y todo lo que has conseguido lo vas a poder ver. En otros títulos, si te dejabas una mini medalla por ahí perdida, pues no sabías cuál era. Aquí sí vas a saber cuáles has recogido. Y eso, pues lo dicho, es muchísima calidad de vida para estos videojuegos que también tienen la posibilidad de acelerar lo que son los combates por turnos. Por otra parte, han dicho que hay algo negativo, pues que obviamente tiene, digamos, alguna cosa muy de su época, momentos bastante repetitivos, puzzles bastante simples y mazmorras que pueden parecerse muchas unas a otras, pero es lo dicho, estamos hablando de una reimaginación de un videojuego clásico, hay cosas que tendrías que reestructurarlas desde el principio para que fueran diferentes. En ese aspecto, pues yo debo decir que en lo que es la parte negativa no he visto nada que me suscite gran preocupación, la verdad. Parece que es un videojuego bastante redondo, sobre todo si os gusta el RPG por turnos japonés clásico y por supuesto si os gusta esta franquicia. Pero en fin, esto es lo que han dicho. Yo después de grabar este vídeo voy dentrísimo con este videojuego. Le voy a meter una cantidad de horas tremenda y posiblemente me lo complete al 100% si es que tengo tiempo. Pero en la caja de comentarios os invito a que me dejéis vuestras opiniones sobre todo lo que hemos tratado en el vídeo de hoy y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.